Y hoy estamos celebrando pues el Día del Educador y vamos a conversar hoy con dos reinas, con dos señoras que nos vienen a acompañar para ampliar un poquito más este tema. Estamos con la señora Ubaldina Frías, también con la profesora Ramira Miller, que nos vienen a acompañar un poco para ver cómo ha sido esa evolución de la relación que tienen los estudiantes con los educadores. Bienvenidísimas a la cocina Ají, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿No te diste cuenta que dijiste maestra, profesora, todo el mundo rectecito? Dije. Ajá, como cuando entraban los profesores al salón. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Bueno. Bienvenidas a ambas. Gracias. Los cambios de la educación al pasar del tiempo, la tecnología y todo ha influido dentro de lo que es la educación hoy día. Bien, sí, obviamente, desde luego. Muy buen día. Ha evolucionado y podemos decir que favorablemente. En los años antiguos, no teníamos tanta oportunidad a los jóvenes que tienen hoy día en cuanto a tecnología, ¿verdad? Entonces eso es un avance que nosotros podemos decir que es favorable. Pero asimismo esto trae, profesora, distracción, porque los estudiantes anteriormente en el colegio estaban muy enfocados. Recuerdo yo mi tiempo en el cual los celulares tenían las pantallas azules y verdes. Y tú no te enfocabas en nada de esto. Ahora esto ha creado una distracción en el aula de clase, lo que obviamente atrasa un poco a los estudiantes. Allá iba, muy buena tu intervención en cuanto a esto. Si bien es cierto, la tecnología ayuda, lo triste de esto es que no se tenga una supervisión, ¿verdad? Y que en algunos casos, pues, el docente tampoco pueda utilizar esta herramienta para las actividades que se realizan dentro del aula. Yo entiendo que hay colegios que tienen computadoras, por ejemplo en los salones de cómputos, y ellos bloquean las redes sociales. El estudiante no tiene acceso al Facebook, al Instagram, al Twitter, a todas las redes sociales, solamente tienen acceso a los programas que están autorizados por el colegio, que son programas obviamente de tipo académico. Pero cuando hablamos de un celular o los tablets, por ejemplo, sabemos que el estudiante no le va a prestar atención a usted porque están enfocados en su vida social. ¿Cómo se maneja? Yo tengo entendido que usted trabaja en el colegio Yepta B. Duncan. ¿Cómo se maneja usted en el colegio? ¿Tienen ustedes los celulares prohibidos en los salones de clase? Sí. Todos los colegios tienen prohibido el ingreso de celular a los colegios. El de nosotros no escapa de eso. Y producto de eso es que, como bien lo dijiste hace un momento, utilizan herramientas con otro fin. Así es. Entonces hemos visto y hemos encontrado situaciones en las que nuestros estudiantes se encuentran involucrados en situaciones pues de acoso sexual y de, por ejemplo, su persona en Facebook pues de forma que no es la correcta. Se están proyectando de una manera muchas veces sexual, niñas pequeñas. La mínima cosa que se dé, incluso utilizan para grabar a los profesores. Entonces eso, claro que es negativo, ¿verdad? En ese aspecto. Profesora Ramira, definitivamente. ¿cuánto tiempo tiene de ser y de enseñar? Yo me jubilé en 1995. ¡Wow, profesora! Y es la mamá de nuestro expositor, el señor Ricardo Mejía. Definitivamente cuando nosotros hablamos de educación, me llama la atención cuando escuchamos en los medios o a las personas, sí, el problema es de educación, pero la pregunta es, ¿qué es educación? ¿Qué tipo de educación? No se entra en esos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, hay algunos aspectos, después de todo, ¿para qué se vive? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué se estudia? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos guiando a los estudiantes a ese aspecto profundo del significado de la vida? Exacto. Y el valor e importancia del estudio? ¿Para qué estudio? De repente. Entonces, como a veces no entramos en esos aspectos, claro, esa es la clase de estudiantes que estamos formando. Señora Ramírez, le tengo que dar toda la razón del mundo, porque yo tengo 20 años de ser bailarín y la clase que yo siempre recuerdo fue una clase de mi profesora donde ella me dijo, ¿por qué bailas? ¿Por qué bailas? ¿Tú quieres hacer esto parte de tu vida? ¿Tú tienes que amar lo que haces?
Y eso es una clase que yo nunca voy a olvidar. Y he tomado, en 20 años puedo haber, ¿cuántas clases puedo haber tomado? Porque y esa ella, profesora me enseñó el amor perdóname, por la danza. Ella más que hablarte de la danza como una asignatura, como una materia, ella se introdujo en ti, trató de internalizar en ti, trató de buscar en tu fondo, en tu mundo interno, realmente quién eras tú, cuál era el propósito de tu vida. Eso, con el respeto, se ha perdido en lo que es la educación. ¿Por qué usted cree que se ha perdido? Se ha perdido porque a veces nosotros los mismos educadores no hemos entrado en nuestro mundo interior y siempre nos quedamos en lo que nos rodea, en lo externo, muy poco. Por eso se hablaba que después de esas cruentas guerras en el siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se reunieron todas esas personalidades, científicos, educadores, todo el nombre que tú le quieras poner, y se dieron cuenta que había que enrumbar la humanidad. Y que la única forma como se podía enrumbar la humanidad, porque como decía... Me encanta ese razonamiento. Como decía el Principito, ¿cuándo perdimos el rumbo? Cuando perdimos. ¿Cómo se podía enrumbar esa humanidad que solo le interesaba la muerte y que había perdido el concepto de vida? Claro. Entonces había que enrumbarlo y la única manera era a través de la educación. Y ellos hablaban de una educación humanista. ¿Pero qué entendían por una educación humanista? Aquella en donde el ser humano era el centro, era lo más importante. Y a veces, inconsciente o consciente, perdemos de vista ese ser humano que es el estudiante. ¿Cree que estamos educando a robots? O sea, que la educación va como... Es mecánica. Es como tan mecánica como si estuviésemos impartiendo educación a robots. Exacto. Y no a seres humanos. ¿Por qué? Porque consideran que la tecnología es el gran avance. Sí, es cierto. Claro, pues después de la Segunda Guerra Mundial, que se dan cuenta, y reitero, que hay que enrumbar, Panamá entra en la década del 70, intenta esos cambios, pero se mantiene todavía en ese concepto que no es humano, que no es el ser humano como tal. Y usted ve que en esa década del 70 hablan de, por ejemplo, educar para el progreso nacional. Profesora Ramira, ¿usted no cree también que tal vez hoy día nos preocupamos demasiado en los colegios por lo que son los puntajes? Por conseguir la meta del plan académico y no la meta emocional, no la meta del desarrollo y la evolución del estudiante como tal. Social, porque no muchas veces se ven cosas tan sencillas como que no sabemos convivir en sociedad. Así es. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el estudiante que es de 3 o 4 tiene una capacidad de análisis mayor al estudiante que tiene puro puntaje de 5. ¿Pero qué es eso de 3 y 4? Es simplemente un Una puntaje. Eso es un puntaje, un número, que a veces depende de la persona que colocó ese número. Así es. Entonces, nosotros debemos tener mucha claridad que mientras el estudiantado en esta época no, esa conciencia vivencial no se la desarrollamos, pero que comienza con nosotros, porque yo soy la que estoy más cerca de la formación de ese carácter juvenil. Y precisamente hablando de en esa misma línea, hablábamos anteriormente con la profesora Frías de cómo ha cambiado la educación en los colegios, no solo hablando de las estrategias que se utilizan para educar o la metodología, sino de la manera en la cual el estudiante ve al profesor. Porque anteriormente se sabía, y lo sé yo que inicié, no sé, tenía 6 años en los 90, 90 y tanto. Antes, el estudiante veía al profesor como una figura a respetar, como una figura, una guía. Los padres veían a los profesores como la persona a cargo y ponían en las manos del profesor la educación de sus niños. Ahora, por propia experiencia, he visto que el padre quiere tomar las riendas de lo que está pasando en el aula de clase y el respeto por el educador se ha perdido. Se ha perdido un poco, cierto es, y no podemos decir que no, porque todos sabemos que es así. Sin embargo, yo tengo que decir que todavía hay estudiantes con muchos valores y hay respeto del estudiante hacia el docente. En el caso de nuestro colegio, que tiene 3.400 estudiantes en ambos, entre los 2 turnos, y yo te puedo decir que allí no se dan casos de irrespeto. Esporádicos, uno que otro, como todo, porque en la sociedad hay de todo. Pero sí existe todavía ese respeto.
Obviamente en las décadas anteriores el respeto era muy marcado porque eso venía de padres. El papá nada más, yo recuerdo a mi papá, solo tenía que hacer y ya nosotros sabíamos que ahí era había lo que que estaba irse, que había que pasando, callarse, claro. que tú no podías entrar. ¿El respeto se impone o se gana? ¿Se impone o se gana? Se impone. Se impone. enseña, Se impone digo, respetuosamente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, el estudiante, pues, era lo que el maestro decía, eso Así era es. ley. Eso era El ley. papá, lo que el maestro decía, el niño no podía refutar, porque Totalmente. exacto, lo que el maestro decía. ¿Sabe algo, profesora Frías? Disculpe, profesora, ¿cuál sería usted, cuál piensa usted que hoy en una sociedad pues que hemos hablado tanto de tanto modernismo y de tanta tecnología y que, por ejemplo, pues los chicos ahora tienen mucha más información y más alcance a la información Ajá. y tienen, como quien dice, esta inquietud de cuestionarlo todo y responderlo todo porque tienen la información de su lado? ¿Cuál diría usted entonces que es el desafío más grande que tiene Panamá en un tema de educación? Porque al final también circuló un video hace poquito de los índices de educación y que estábamos muy mal y que nos habían sacado de una lista de los no sé qué cosa. ¿Cuál sería usted, a usted que está en este mundo, el desafío más importante que tenemos a nivel de educación? Bien, les puedo decir que, a mi parecer, nosotros tenemos que partir de la despolitización del Ministerio de Educación en el gobierno. Importante. Yo podría decir que cuando nosotros separemos eso de cuál sea el gobierno que entre, Que esté de turno. que esté de turno, yo creo que nosotros podemos hacer un mejor desarrollo en el sistema educativo, porque todos los que suben van con buenos proyectos. Y yo no puedo decir que el que pasó no fue bueno, que el que vino también, que el que está haciendo. Todos buscan el desarrollo del país y es a través de la educación que se logra un buen desarrollo en el país. Entonces, los programas, por ejemplo, no se terminan nunca. Yo No te se puedo les da decir que seguimiento. yo, como profesora de orientación, que he estado en un sinnúmero de programas que se llevan a cabo, y pasa el gobierno, termina el gobierno Y se acabó el y se acabó el programa. programa, viene otro programa, entonces nunca lo terminamos. Entonces, yo pienso que ese es el mayor desafío que tendríamos que ver. De hecho, a mí me parece que el Ministerio de Educación es el mayor desafío que tiene cualquier persona que quiera tomar las riendas. Definitivamente, Porque además exactamente. el gremio está dispuesto Sí. a también colaborar y acceder en algunas cosas. El mismo gremio de maestros y profesores dentro de esta yo labor sí que quisiera- tenemos todos por la Exacto. educación, porque se sabe que necesitamos una mejor educación en Panamá. Definitivamente, Pero estamos de acuerdo. creo que tiene que ser de parte, o sea, tiene Parte que y ver parte. como De todos los Claro. involucrados. de todos los O sea, involucrados. se habla de una comunidad educativa, que significa el personal docente, el estudiantado, Educando. que es el eje, es el centro, y los padres y madres. Los padres. Pero como dice Alvin Toffler, y yo insisto en esto en la educación humanista, Alvin Toffler, él considera que, ¿qué significa esa educación humanista hacia el estudiantado? Que nos visualicemos como personas iguales en derechos y oportunidades. Que no nos consideremos superiores o inferiores. Que a pesar de las diversidades, a pesar de las diferencias, nosotros seamos capaces de no ver con desprecio, que esa es la parte humana, según la etnia, Exacto. la discriminación, que eso existe. Discriminamos por la etnia, discriminamos por la posición social, discriminamos por la orientación sexual. así es. Cualquier aspecto nos permite entonces considerarnos. Y eso no es humano. Y a veces, lastimosamente, entre nosotros mismos, los educadores, Existe ya esa- digo, sí. consciente y inconscientemente, no nos damos cuenta cómo establecemos sin ver que las diferencias, cada uno con sus diferencias, tiene una misión. en Y la sabe vida. algo, en esa misma línea me gustaría pedirle a usted las recomendaciones finales, pero me gustaría mencionar antes algo. Cuando yo le hice mi planteamiento de lo que era cómo veía el estudiante antes al profesor y hoy día, yo tengo que decir algo. Usted trabaja en el Yectabe Duncan, es un colegio público donde sabemos que el estudiante tiene que regirse por las reglas. Hoy muy panameño va para afuera. Yo tuve la dicha de trabajar en muchos colegios privados de Panamá, que eran muy buenos colegios, y en algunos yo tuve la desdicha
de que los padres, porque son personas que tienen simplemente recursos, tratan a los profesores como si fueran niñeras o como si fueran empleados domésticos. Y eso no se hace, porque cuando una persona se prepara 4 años de vida, no es para ir allá, ¿sabe? Para que lo trates de esa manera. Hay que respetarlo. Los padres, los profesores en muchos colegios privados se están llevando malas experiencias. Y es por esto que les hace falta profesores. Y solo para aportar un poquito en cuanto a ese desafío, cuando la educación sea equitativa, cuando todos tengamos la misma oportunidad de recibir esa enseñanza de la mejor forma posible, con los recursos que se requieren, de esa forma. Porque tú sabes que vemos cuántas escuelas hay todavía rancho, cuántos jóvenes se sientan en un pedazo de tabla, y eso es triste, que a este siglo nosotros nos encontremos con eso. Cuando la educación sea un proyecto de país, más no de gobierno, sino de país, y todos colaboremos en pro de tener una mejor educación, creo que estaremos hablando de otras cifras y estaremos hablando de otros seres humanos educados por otros seres humanos que tienen un propósito, ¿no? Enseñar y enseñar de la mejor manera. Yo me pregunto ya para cerrar, ¿cómo un profesor puede tener vocación y tiene 8 meses que no cobra su salario? Un año, Exacto. un año. Y eso, el sistema a veces es como un cáncer dentro y se auto boicotea el mismo sistema, porque yo como profesional me pregunto, ¿quién puede terminar o enseñar con amor? Tiene que amar demasiado su profesión para tener 8 meses, 9 meses sin cobrar. Eso es totalmente injusto con el mismo sistema. Muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Un placer que tengan la oportunidad de estar con nosotros conversando como este tema tan importante y relevante como lo es la educación hoy, que es el Día del Docente. Felicidades, ambas. Gracias. Felicidades. Ya veo de dónde sale el señor, nuestro expositor Ricardo, que es uno de nuestros Buenísimo. favoritos. Ya veo por qué es así, Gracias. tan dirigente con sus temas.